tardes, mi nombre es Viridiana Betsabe Ríos Manuel del grupo 406 y el día de hoy voy a estar resolviendo un problema de un circuito de corriente directa con resistores conectados de forma mixta, es decir, en serie y en paralelo. Bueno, primero que todo, antes de empezar con el video, voy a definir algunos conceptos que los voy a estar mencionando a lo largo de todo el desarrollo del problema. Estos son la intensidad o corriente, que es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que pasa por un conductor por unidad de tiempo. Se le denomina con la letra I y se mide en amperios. Tensión, voltaje o diferencia de potencial. Cualquiera de los tres es correcto. Es el valor de la energía potencial electrostática que adquiere dicha carga en un punto concreto del campo y se mide en voltios. Resistencia. La resistencia eléctrica se define como la oposición que ejerce un cuerpo al paso de la corriente eléctrica a través de él, es decir, su función es oponerse al flujo de electrones. Cuando la resistencia se reduce, la corriente se incrementa, y cuando la resistencia se incrementa, la corriente se reduce. La unidad de resistencia en el sistema internacional es el ohm y se simboliza con la letra griega omega. Ahora, ¿qué es la ley de Ohm? Bueno, pues esta ley nos relaciona los tres conceptos que hemos mencionado hasta el momento: intensidad, voltaje y resistencia. Y esta nos dice que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada, inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Sé que suena enredado, pero más adelante van a ver que es muy sencillo. Ahora, un circuito en serie. Los elementos de un circuito en serie van uno tras otro, y si se quita un elemento se va a interrumpir todo el circuito. La corriente eléctrica que pasa por los componentes es la misma, y la tensión de la pila se divide entre los componentes, que tendrán por lo tanto una tensión menor que la pila. Esto significa que, por ejemplo, si conectamos lámparas, se van a iluminar menos cuando estén en serie. Ahora el circuito en paralelo. Es un circuito que tiene dos o más caminos independientes, desde la fuente de tensión, pasando a través de elementos del circuito hasta regresar nuevamente a la fuente. En este tipo de circuito, dos o más elementos están conectados entre el mismo par de nodos, por lo que tendrán la misma tensión. La corriente de la pila se divide entre los componentes, que tendrán por lo tanto una corriente menor que la pila. Bueno, a continuación ahora vamos a estar resolviendo el problema que se nos plantea a continuación. Como podemos ver, tenemos 4 resistencias. 2 de ellas están en serie y otras 2 en paralelo. Vamos a bautizar a esta como R1, a esta como R2, a esta otra como R3 y a esta otra como R4. R1 y R4 están en serie y R2 y R3 están en paralelo. También, como podemos ver, tenemos una fuente de 75 volts. Y vamos a poder darnos cuenta que los electrones van del lado negativo de la pila al lado positivo. Esa es la dirección que toman. Después de resolver y poder calcular el voltaje, la resistencia y la corriente total del circuito, igual vamos a calcular el voltaje, la resistencia y la corriente de cada uno de los elementos de nuestro circuito cerrado en forma mixta. Primero que todo, van a poder ver que se ve muy complejo el ejercicio, pero no lo es. Después de hacer los cálculos correspondientes, vamos a comprobarlos con el voltímetro y el amperímetro que nos da este simulador. El primer paso es simplificar, por así decirlo, este circuito. Vamos a hacerlo un circuito más pequeño para que podamos trabajar con él y así poder calcular los totales y los valores individuales de cada uno de los elementos. Primero, vamos a simplificar R2 y R3 a una sola resistencia. Los vamos a sumar, pero como están en paralelo vamos a aplicar una cierta fórmula. Bueno, va a quedar la suma de R2 y R3 va a dar resultado a la resistencia 5. Y ahora nuestro diagrama va a quedar de esta manera. Ya no va a haber ninguna en paralelo, todas van a ser en serie. Ahora, vamos a sumar la resistencia 1 con la nueva resistencia 5 y nos va a dar la resistencia 6. Ahora vamos a tener este otro diagrama. Igual, como están en serie, vamos a sumarlas y nos van a dar la resistencia total. La suma de la resistencia 6 más la resistencia 4 va a ser igual a la resistencia total. Una vez que ya tenemos desarrollados nuestros diagramas, vamos a proceder a poder calcular los valores. Vamos a regresar a nuestro primer diagrama. Vamos a calcular R5. Como R5 fue el resultado de la suma de R2 y R3, al estar en paralelo vamos a aplicar esta fórmula y va a quedar 1 sobre R5 es igual a 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Vamos a sustituir los valores. 1R5 es igual a 1 sobre
15 ohms más 1 sobre 12 ohms. Vamos a hacer los cálculos y nos va a salir 27 sobre 180. Lo vamos a simplificar y nos va a dar 3/20, pero yo no quiero 1 sobre 3/20, yo quiero R5, así que vamos a invertir el denominador y el numerador y va a quedar R5 es igual a 20 sobre 3 ohms, y si lo pasamos a decimal nos va a salir 6.666, va a ser periódico, ohms. Una vez que ya tenemos este resultado, vamos a seguir con nuestro siguiente diagrama, que ahora es la resistencia 6, pero como podemos darnos cuenta, las anteriores resistencias estaban en serie. Eso quiere decir que la suma de la resistencia R1 más R5 únicamente van a dar origen a la resistencia 6. Vamos a sustituir los valores. R6 es igual a 27 ohms, que es la que nos da el problema, más la resistencia 5, que es la que acabamos de calcular, que es 6.666 ohms. Vamos a hacer la suma y el resultado va a ser 33.666 ohms. Ahora vamos a proceder para calcular la resistencia total. La resistencia total va a ser igual a la suma de la resistencia 6, que es la que acabamos de calcular, más la resistencia 4, que es esta. Vamos a sustituir los valores. La resistencia total es igual a 33.666 ohms más 30 ohms. Y nuestra resistencia total va a ser de 63.666 ohms. Vamos a colocar los valores que ya tenemos en nuestros diagramas. En este, que es el de los valores totales, vamos a poner nuestro voltaje total es de 75 volts y nuestra resistencia total es de 63.666 ohms. ¿Qué es lo que nos falta? La corriente. Para eso vamos a usar la ley de Ohm, que es VIR. A mí no se me va a olvidar esa fórmula porque pues es mi nombre prácticamente. Vamos a despejar la corriente. La intensidad de la corriente total es igual al voltaje total sobre la resistencia total. Vamos a sustituir 75 volts sobre la resistencia total, que es la que calculamos, 63.666 ohms. Vamos a hacer la operación y nos va a salir que la corriente total de este circuito es de 1.178 amperes. Una vez que ya tenemos los valores totales, vamos a ir de regreso con todos los circuitos. Vamos ahora de final hacia atrás. Vamos a regresarnos a nuestro anterior circuito, que es el donde está la resistencia 6 y la resistencia 4. Vamos a calcular primero la resistencia 6, los valores de la resistencia 6. La resistencia 6 ya la tenemos, es 33.666 ohms. Ya tenemos la corriente, que es que es el valor que nos salió. La corriente de 6 es igual a 1.178 amperes. ¿Por qué? Porque en serie la corriente en los elementos es la misma, así que vamos a pasar el valor. Lo que nos falta es el voltaje. Vamos igual a aplicar VIR. Voltaje 6 es igual a 1.178 amperes por 33.666 ohms. Vamos a hacer la correspondiente multiplicación y el valor que nos va a dar es de 39.658 volts. Ahora vamos a calcular los valores del elemento 4, la resistencia 4. La resistencia 4 ya no les da el problema, 30 ohms, va. Intensidad de corriente es igual a la misma porque en serie es siempre la misma en los elementos. Ponemos 1.178 amperes. ¿Qué es lo que nos falta? El voltaje, va. Vamos a aplicar otra vez VIR. Voltaje 4 es igual a la intensidad de corriente 4 por la resistencia 4. Sustituimos valores, 1.178 amperes por 30 ohms. Y hacemos la correspondiente operación y nos va a salir 35.34 volts. Y ahora, para calcular el voltaje, para comprobar que realmente estamos bien en esto, la suma de los voltajes del circuito en serie va a ser igual al voltaje total. Así que si sumamos todas estas caídas de tensión, vamos a tener 39.658 volts más 35.34, nos va a dar 74.998 volts, que son prácticamente los 75 volts que nos da el problema. Eso quiere decir que estamos bien. No nos estamos sacando nada de la manga. Ahora, ya que tenemos estos, vamos a retroceder al anterior circuito, que es en donde nos encontramos con la resistencia 1, la resistencia 5 y la resistencia 4. Vamos a ponerle a palomita los elementos de la resistencia 4. ¿Por qué? Porque ya los calculamos anteriormente. Primero, vamos a calcular ahora la resistencia 1. Va.
Resistencia 1 es igual a 27 ohms, ya no les da el problema. La corriente, quedamos que es la misma cuando es en serie, entonces queda 1.178 amperes. ¿Qué es lo que nos falta? El voltaje. Vamos a utilizar VIR otra vez. Voltaje es igual a la intensidad de corriente 1, que es 1.178 amperes, por la resistencia 1, que es 27 ohms. Hacemos la correspondiente operación y nos va a salir 31.806 volts. Ahora vamos a calcular lo que nos resta del elemento 5. La resistencia 5, igual ya la teníamos, 6.666 ohms. Después, igual, como es en serie, la corriente es la misma, que es 1.178 amperes. ¿Qué vamos a calcular ahora? El voltaje. Vamos a aplicar la misma, VIR. Voltaje 5 es igual a la intensidad de corriente del elemento 5, que es 1.178 amperes, por la resistencia 5, que es 6.666 ohms. Hacemos la correspondiente operación y nos va a salir 7.852 volts. Este es el voltaje de nuestro elemento o nuestra resistencia número 5. Y ahora igual, para comprobar que no nos estamos sacando nada de la manga, vamos a sumar todas estas caídas de tensión, porque el voltaje total en serie es la suma de todas las caídas. Así que vamos a sumar 31.80, lo va a redondear, 7 más 7.85 volts, más 35.34 volts, y esto nos va a dar 74.99 volts. Igual, nos da los 75, pero solo es un decimal. Ahora vamos a proceder a regresar al circuito en general, que es ya donde tenemos las 4 resistencias. ¿Qué es lo que nos falta? Los valores de la resistencia 1 ya las tenemos, las palomeamos. Los valores de la resistencia 4 igual, las palomeamos porque ya las calculamos. ¿Qué prosigue? Calcular la resistencia 2 y la resistencia 3, que en este caso, ojo, están en paralelo. Vamos a poner primero, vamos a calcular la resistencia 2. Resistencia 2 es igual a 15 ohms, que es la que ya nos da el problema. El voltaje va a ser el que calculamos en la resistencia 5, porque aquí ya no es el mismo. Entonces, el voltaje 2 va a ser 7.852 volts. ¿Qué es lo que nos falta? La intensidad de corriente. Vamos a despejar de VIR a la corriente y va a quedar intensidad de corriente 2 es igual al voltaje 2 sobre resistencia 2. Vamos a sustituir y va a quedar la corriente es igual a 7.852 volts sobre 15 ohms. Hacemos la correspondiente división y nos va a salir que la corriente del elemento 2 es 0.523 amperes. Ahora vamos con la resistencia 3. La resistencia 3 es igual a 12 ohms, ya no las da nuestro problema. Voltaje, igual, como está dentro de la resistencia 5, vamos a usar 7.852 volts. Igual vamos a despejar a VIR y va a quedar que la intensidad de corriente 3 es igual al voltaje 3 sobre la resistencia 3. Sustituimos los valores y va a quedar 7.852 volts sobre 12 ohms. Hacemos la correspondiente división y va a salir 0.654 amperes. Y bueno, ya que finalizamos con nuestros cálculos, quedaría de la siguiente manera. Ahora vamos a comprobarlo con nuestro simulador. Y bueno, ahora como podemos estar observando, aquí vamos a tener a nuestro diagrama hecho. Ahora vamos a comprobar con este voltímetro y este amperímetro que nuestros resultados realmente son correctos, o sea que no hicimos ningún cálculo mal. Primero vamos a calcular los valores del elemento 1. Vamos a colocar la parte negra de nuestro voltímetro del lado negativo y este del lado positivo. Y nos va a salir voltaje 31.81. Como pueden ver, sí estamos bien efectivamente. Solo fue por un centésimo, que fue un 1, pero es correcto. Ahora vamos con el amperímetro. Y el amperaje igual es de 1.178, pero aquí lo redondea, 1.18 amperes. Igual es correcto. La resistencia pues ya no la da el problema y es 27 ohms. Ahora vamos a ir con aquí, la resistencia 4. La resistencia 4 vamos igual a colocar esto aquí y nos va a dar 35.34 y efectivamente es el resultado que nos salió en
en nuestros cálculos el voltaje es igual a 35.34. Ahora vamos con la corriente. Igual, es 1.18 amperes, igual, es correcto. Y la resistencia, pues ya no la da el problema, que es 30 ohms. Ahora, antes de pasar a medir los valores de esta, vamos a comprobar las sumas de nuestras resistencias. Primero tenemos que la suma de R1, bueno, la suma de R1 más la suma de R5, que es la suma de estas dos resistencias, nos daba igual a 39.65 volts. Vamos a comprobarlo. De aquí a acá. Efectivamente, 39.66 volts. Es correcto. Ahora vamos a hacer la sumatoria de todas las resistencias. Nos tiene que dar 75 volts porque pues obviamente es la tensión que está corriendo a lo largo de todo nuestro circuito. Y vamos a ver, vamos a colocarlos y efectivamente 75 volts. Todo correcto. Ahora, para calcular la suma de estas dos resistencias, vamos a primero calcular su voltaje. Habíamos quedado que el voltaje de R2 era 7.85 volts y también la resistencia, el voltaje de la resistencia de R3 es la misma. Como podemos darnos cuenta, efectivamente es la misma. Y si nada más estuviéramos comprobando el voltaje de la resistencia 5, que era la sumatoria de R2 más R3, tendría que ser igual. Igual, es lo mismo, 7.85 volts. Igual, es correcto nuestro resultado. Ahora vamos con los amperes, que aquí sí debe de haber un cambio, porque habíamos quedado que la corriente no es la misma cuando es en paralelo, y vamos a comprobarlo ahora mismo. En la resistencia 1, vamos a poder ver que nos marca 0.52 amperes. Vamos a ver nuestros resultados y efectivamente sale 0.52 amperes. Ahora vamos con la resistencia número 3. Y sale 0.65 amperes. Y efectivamente en nuestros cálculos sale 0.65 amperes. Eso quiere decir que nuestros resultados son los correctos. Y bueno, como pudimos ver, concluimos que el procedimiento que se llevó a cabo fue el adecuado para poder darle solución a este problema. Entonces ya comprobamos que absolutamente todos los resultados son los correctos, gracias al voltímetro y amperímetro de este simulador.